mide el índice cardíaco en forma continua y las variabilidades que hay en la resistencia. Si usted a ese aparatico, al FlowTrack, que es el cable, y lo conecta a un computador que es el Vigileo, entonces usted le puede conectar al Vigileo su catéter central y ese Vigileo le va a decir a usted también en forma continua cuál es la saturación venosa central del paciente. La siguiente. Aquí, esto es un estudio muy reciente en el cual montan un sistema de FlowTrack pero con un computador de segunda generación, porque el de primera generación no se le encontraba toda la aproximación que uno quería para saber si estos aparatos sí funcionaban o no funcionaban. Entonces, ya con un software de segunda generación, este FlowTrack le hacen este estudio, cogen, que no es despreciable, 3.372 datos, y entonces encuentran que hay una excelente correlación clínica y estadística entre el FlowTrack y las otras medidas que hay hemodinámicas, dinámicas. Perdón. La siguiente. Pero, cuando el paciente está saliendo de la bomba en cirugía cardiovascular, en el momento en que usted lo está retirando de la bomba, cuando el paciente tiene insuficiencia aórtica, o el paciente si tiene un balón de contrapulsación intraaórtico, esos pacientes van a tener unos datos que no se correlacionan exactamente. Entonces, el estudio hace la exclusión o el excepto de utilizarlo, pero no en este tipo de evento. La siguiente. Entonces, ¿por qué hago insistencia mucho en el FlowTrack? Porque es un aparato que ahorita, en este momento en el mundo, se está utilizando más en urgencias que en la unidad de cuidado intensivo. Segundo, no es costoso como uno se imagina, no es como el PICO ni como el LAICO, que son unos aparatos muy costosos. Usted le puede poner FlowTrack a sus pacientes e ir rotando con el Vigileo la monitoría. Si no tiene sino un solo computador, lo puede hacer. No tiene que estar desplazando usted el paciente a ninguna parte, no necesita calibración y le da a usted una información hemodinámica mucho más confiable y no invasiva, llamémoslo así, frente a un catéter en arteria pulmonar. Esos son los mensajes de lo que hay ahorita de nuevo en monitoría dinámica. La siguiente. Entonces pasamos ya a la regional. Bueno, entonces nosotros dejamos todo lo sistémico, todos los objetivos hemodinámicos y queremos saber si en realidad eso está impactando donde yo quiero saber si está impactando el asunto o no está impactando. Entonces se va uno a hacer lo mismo que hemos hablado durante toda la charla, pero a nivel regional. O sea, en estómago, en mucosa gástrica o a nivel sublingual con un tonómetro sublingual. Y la correlación es impresionante cuando han cogido, el doctor De Backer allá en Bruselas, ha cogido los pacientes y les ha medido estos gradientes de CO2, y volvemos otra vez al delta de CO2, y los ha comparado con lo que él está viendo en la microcirculación con la OPS. Y la correlación es casi, digamos que nosotros teniendo un gradiente de estos manejado en la reanimación, no necesitaríamos objetivizar la microcirculación directamente. La siguiente. Y terminamos entonces en este paso que hemos ido de lo sistémico a lo pequeñito, terminamos a nuestro objetivo principal y final. Y eso que nos falta en la mitocondria, pero yo no voy a hablar de la mitocondria, es la microcirculación. Todos los parámetros que yo les he contado y que hemos mostrado, ¿sí han impactado en el paciente? Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿mi paciente está reanimado? La tercera pregunta, ¿hasta cuándo voy a seguir la reanimación de mi paciente? ¿O no nos preguntamos eso todos los días? ¿Cierto? ¿Y con qué datos voy a contestarme yo eso? Entonces, el avance de Bruselas y este grupo y del doctor Heinz también en Austria, sacan estos índices con el aparatico que les voy a mostrar ahora, que es el CitoScan. Entonces sacan el porcentaje de vasos perfundidos, eso lo llaman densidad microcirculatoria o densidad microvascular. Sacan el índice de perfusión, dan la imagen global de lo que está pasando en la microcirculación en ese momento. Entonces visualiza capilares y vénulas. Recuerden que en fisiopatología del paciente con sepsis es en las vénulas donde comienza el trastorno y la obstrucción endotelial y posteriormente se pasa al lado precapilar. Entonces, esto visualiza tanto capilares como
como arteriales como vénulas. La siguiente. Entonces, este es el citoscan. Y este citoscan está conectado entonces a este cablecito que se pone debajo de la lengua del paciente y capta esta imagen. Esta es una imagen de microcirculación debajo de la lengua. ¿Y por qué debajo de la lengua? Porque cuando han hecho los estudios con el tonómetro sublingual comparado con mucosa rectal o con ilio, que es en los animales donde han hecho todos esos estudios de perfusión, la perfusión es igual, se comporta de la misma manera. Entonces, no invadimos a los pacientes con un tonómetro sublingual y podemos obtener estas imágenes. En este momento, que yo sepa, el único sitio en Colombia que tiene OPS y campo oscuro es el Valle de Lilí en Cali, que lo está manejando Ospina Tascón, que es un exalumno de Baker. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos ponen el tonómetro sublingual, están viendo visualmente en la pantalla, todos los que hemos estado allá en esos congresos hemos visto cómo es el cuento, y cuadriculan las imágenes para poder estudiar no solamente un campo, sino ir minuciosamente a detectar si un vaso está perfundido o no está perfundido, si un vaso está con cortocircuito o no está con cortocircuito. Y de esa forma, usted está reanimando al paciente y está mirando directamente en la microcirculación sublingual si ese paciente se está impactando o no con lo que usted está haciendo. La siguiente. Entonces ellos terminan haciendo 32 cuadrículas en las fotos para poder determinar qué está pasando a ese nivel. La siguiente. Este es la OPS, la imagen espectral polarizada, y este es el campo oscuro. Solamente traje la gráfica para que compartamos esta zona de aquí. Con la OPS, miren lo que pasa cuando usted lo pone en campo oscuro. Detecta perfectamente, aquí hay un shunt o un cortocircuito del capilar, si ustedes lo ven, y el OPS permite medir no solamente densidad, flujo, perfusión microvascular, sino que usted puede congelar el paso de un glóbulo rojo a través de uno de los capilares y medir el índice de edema endotelial que tiene ese capilar en ese momento. Entonces, o medir la esfera de un leucocito que esté pasando por el capilar. Yo, como no pude obtener las imágenes en ¿cómo se llama esto? En video. La siguiente. Me traje estas fotos. Esta es una microcirculación normal de un paciente y esta es una microcirculación de un paciente con sepsis. Si ustedes se ponen a detectar, ustedes se dan cuenta cómo toda esta red capilar aquí ha desaparecido. ¿Sí? Y hay unas arterias que tienen tonos de diferente comportamiento. Entonces yo pensé, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo que no he podido obtener esas imágenes y yo me las voy a inventar? Y cogí a mi señora, que como dijimos nosotros en Popayán y allá en Bogotá es una dura de estas cosas de los computadores, le diseñé yo un dibujo y le dije, oye, yo quiero que me vuelvas esto dinámico. ¿Y cuál es la idea? Yo te pinto el dibujo y tú le das vida con el computador. Y entonces hicimos esto. Esto es una red capilar normal, ¿sí? Con su lado arterial y su lado venoso. Ustedes, fíjense entonces, esta misma red la paso yo a lo que se ve en el paciente con sepsis. Entonces, mire lo que pasa en el paciente con sepsis. El número de vasos perfundidos, menos. Hay una cantidad de vasos que no tienen flujo. Hay otros que se comunican y otros que se obstruyen. Entonces, el fenómeno de obstrucción, pérdida dinámica, pérdida de reperfusión, de reacción de reperfusión, y los famosos cortocircuitos o shunt son lo que hace que el paciente, aunque usted tenga índices globales de reanimación, se entre o se meta en una falla múltiple de órganos y se muera. Y se muere con todos los signos vitales muy buenos. Entonces, la siguiente, miren cómo se le dio un poquito de vida entonces a esas gráficas. Miren el glóbulo rojo, la velocidad en que atraviesa el capilar, que es normal, y miren lo que le pasa al glóbulo rojo cuando está ante un trastorno microcirculatorio por un paciente crítico o un paciente séptico. Esa es la primera o el inicio de la disoxia.
Posteriormente viene ya el daño de la cadena de los citocromos a nivel mitocondrial y viene la disfunción mitocondrial y apague y vámonos. La siguiente. Bueno, y entonces ya para terminar, yo sé que, pero deme 5 minuticos más. 67 estudios, entonces, bueno, y toda esta carreta que nos ha venido a echar este señor, eso de verdad sí tiene evidencia, sí impacta, no impacta. Mire lo que pasa con la monitoría hemodinámica y los resultados de los estudios. Mire, cogieron 67 estudios, de los estudios que cumplen todos los requisitos, esos de ustedes los que saben de esa cosa de estadística y esa vaina, bueno, y de epidemiología. Cumple todos los requisitos. De esos 67 que cumplían todos los requisitos, solo 7 tenían esta calidad de estudio. Solo 7. 16 de los estudios comparaban el Swan-Ganz, vamos a llamarle así, catéter de arteria pulmonar, pues. Y solamente encontraron que en 2 estudios de los que tenían seleccionados para el catéter de Swan-Ganz, en solo 2 estudios, el uso de este catéter disminuía la mortalidad. En todos los demás estudios, o no impactaba o el paciente se moría más. Cogen Doppler transesofágico y ponen el transductor, es que se llama. Ponen el transductor del Doppler a nivel del esófago y no encontraron evidencia en los 6 estudios que había con Doppler transesofágico. Eso es para medir flujo de aorta descendente. Cogen la tonometría, no hay evidencia de que impacte en la sobrevida. 6 estudios. Aporte consumo, solamente manejar un adecuado aporte y una independencia del consumo disminuye la mortalidad en trauma y en cirugía, pero no en el paciente séptico, porque el paciente séptico tiene esas gráficas que les mostré yo a ustedes de aporte-consumo diferentes dependiendo del órgano. La saturación venosa y la saturación venosa central impactó en la mortalidad, disminuyéndola en los pacientes con cirugía cardiovascular y sepsis cuando llegan al servicio de emergencia. La siguiente. ¿Qué se me hizo? ¿Dónde están las fallas de la evidencia entonces en monitoría hemodinámica del paciente crítico? Entonces, extracté de estas dos revistas el uso incorrecto de las variables que usted está midiendo. O sea, usted puso el catéter, usted tomó sus muestras, usted toma sus presiones, pero usted no sabe qué hacer con ellas porque no las entiende. Momento inadecuado de la medición. El paciente que llega a urgencias o a la unidad de las primeras 6 a 12 horas no es el mismo de las 24, 36 o 72 horas después. Entonces, el momento en que usted está abordando la patología crítica es determinante de que la monitoría impacte o no impacte. Doctor, me dicen a mí, no, la anterior por favor, me dicen a mí los residentes, ya el paciente va a estar muy bien, doctor, porque es que tiene 14 de presión en cuña. Y podía tener 8, ¿sí? O podía tener 4, o puede tener 20 y faltarle volumen porque es un cardiópata, ¿cierto? Entonces, ausencia de objetivos de reanimación. ¿Qué les enseño yo? Nos sentamos en la revista todos los días. Gases arteriovenosos. El delta de CO2 de este paciente no está bien. El índice cardíaco medido por diferencia venoarterial de oxígeno no está bien, ¿sí? La rata de extracción de ese paciente está por encima del 25%. Léame el ácido láctico. 4, doctor. ¿Dónde está la reanimación? Usted no ha hecho reanimación, pero él va y me dice que la cuña es de 12. Ese es el mensaje. Y el último, lo que estábamos hablando, los estudios, la escogencia y el número son muy pequeños y por eso la monitoría hemodinámica del paciente crítico no se le puede estandarizar.